Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a conversar en CNN Prime con el senador socialista José Miguel Insulza. Hay tanto que hablar que es evidente la pertinencia de esta entrevista hoy. Pero comencemos de inmediato en esta jornada, la primera jornada ya oficialmente de ceremonias fúnebres previas del velatorio al Papa Francisco fallecido ayer, y comenzamos con estos titulares. Mañana el féretro de Francisco será trasladado desde la Casa Santa Marta hasta la Basílica de San Pedro, donde podrá ser visitado por los fieles. Al funeral fijado para este sábado van a concurrir en representación de Chile el presidente del Senado, el de la Cámara de Diputadas y Diputados y el canciller, Alberto Van Klaveren. Diversas reacciones generaron las declaraciones de la candidata del PPD, Carolina Toá, aquí en Tolerancia Cero, quien marcó distancia con el gobierno, aunque también llamó a defender lo logrado desde Chile Vamos, Republicanos y el Partido Nacional Libertario. Criticaron su intención de distanciarse de la actual administración y también las críticas que hizo a Evelyn Matei. Diversos acuerdos firmaron durante esta jornada los gobiernos de Chile y Brasil en el marco de la visita del presidente Gabriel Boric a dicho país. En una declaración conjunta, el jefe de Estado chileno y su par, Luis Ignacio Lula da Silva, criticaron la guerra arancelaria. Y en el deporte, los dos grandes del fútbol chileno juegan por la Copa Libertadores. A esta hora, la Universidad de Chile visita al Carabobo de Venezuela, buscando seguir en el liderato del Grupo A. Mientras que en instantes Colo-Colo recibe a Racing de Avellaneda en un estadio monumental vacío, producto de los incidentes del último partido de los Salvos. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, se lo anunciamos en titulares. En minutos Colo-Colo se va a medir ante Racing por Copa Libertadores en un duelo que no va a tener público, tras lo ocurrido en el último encuentro jugado en el Estadio Monumental. Felipe Gallardo nos cuenta en vivo y en directo todos los detalles. ¿Cómo estás, Felipe? Muy buenas noches, Mónica. Claro, un duelo que se debe disputar aproximadamente en 30 minutos entre Colo-Colo y Racing Club de Avellaneda, acá en el Estadio Monumental. Como tú bien señalabas, se va a jugar sin público y hay que contarlo que hubo un gran trabajo de carabineros y de seguridad para ingresar, ya sea cerca del estadio. Nosotros nos demoramos y tuvimos que pasar por 3 controles para poder acceder finalmente al recinto. Nos revisaron, nos pidieron credenciales, nos pidieron el carnet, nos pidieron el ticket de estacionamiento en varias y reiteradas ocasiones para poder ingresar al Estadio Monumental. Nos revisaron incluso todo el auto, nos hicieron bajarnos, todo esto para evitar lo que se vio durante la jornada del 10 de abril, un día realmente muy triste, una verdadera tragedia, donde 2 hinchas de Colo-Colo bastante jóvenes terminaron fallecidos en la previa del partido entre Colo-Colo y Fortaleza. De hecho, era tan duro el control policial, tan exigente, que a las mismas personas que vivían acá, a las afueras del Estadio Monumental, por ejemplo en la calle Benito Rebolledo, donde veníamos nosotros, se le exigía que demostraran que vivían cerca del Estadio Monumental, ya sea con un documento del auto, una cuenta de gas, una cuenta de luz, para demostrar que vivían precisamente en el sector, para así ingresar a las afueras del Estadio Monumental. Todo esto buscando que no sucediera una situación como la que se vivió el jueves pasado 10 de abril. Ahora hablemos precisamente de lo deportivo, porque Colo-Colo tiene esta necesidad de sumar de a 3 en su casa, sin su gente, frente a un club que realmente viene muy bien, como es Racing Club de Avellaneda. En los últimos 5 partidos ha conseguido 4 victorias, solo ha caído en una ocasión frente al equipo de Atlético Bucaramanga en el duelo de local, donde recibieron ahí en el cilindro de Avellaneda el conjunto colombiano. Así que tiene posibilidades realmente el equipo de Jorge Almirón para enfrentar este partido. Todo esto a la espera de lo que se va a dar a conocer finalmente, esta sanción oficial que va a recibir Colo-Colo por lo que sucedió en el duelo frente a Fortaleza, cuando los hinchas rompen finalmente el estadio e ingresan a la cancha. Lo más lógico y lo que se comenta acá precisamente en el estadio es que le van a dar los puntos al elenco brasileño, pero de todas maneras están preparando y han hecho una muy buena apelación tras el trabajo de sus abogados para poder revertir quizás esta situación y ver qué escenario se puede provocar, incluso jugar esos 22 minutos restantes. Así que en ese sentido hay que estar bastante atento, pero
Jorge Almirón sabe que ganando este partido se puede meter de lleno en esta lucha por el liderato del Grupo E, soñando con esta clasificación a la ronda de los octavos de final de la Copa Libertadores, y por eso va a formar con sus mejores hombres. Ahora van a ver inmediatamente a través de su pantalla la formación de Colo-Colo para esta noche, que va con Brian Cortés en el arco, una línea de 3 compuesta por Alan Saldivia, Emiliano Mor y por la derecha Sebastián Vegas. Más adelante en el medio campo, 4 hombres quizás un poco más en línea, como es Mauricio Isla, Esteban Pavés, Arturo Vidal, y por la izquierda estamos hablando de Lucas Cepeda, para terminar un poco más adelantado con Claudio Aquino, y después para finalizar este 11 titular de Jorge Almirón va a contar con Javier Correa y Salomón Rodríguez, un equipo completamente confirmado. Ya anunciaron precisamente la alineación a través de los altoparlantes del estadio, también por sus redes sociales, y vamos a estar muy atentos al desarrollo de este encuentro, que realmente es fundamental, porque Colo-Colo de ganar se mete de lleno por esta lucha en el Grupo E de la Copa Libertadores, a la espera de lo que va a ser el resultado del castigo que va a recibir por lo que sucedió frente a Fortaleza. Escuchemos inmediatamente las declaraciones del técnico en la previa del partido. Van pasando los días y nos tenemos que enfocar en el partido que sigue. Así que bueno, nosotros haciendo lo nuestro. Ya son varios días que venimos preparándonos con muchas ganas. El equipo tiene un ánimo enorme, está muy bien. Se ha trabajado muy bien. Y el rival viene de jugar partidos, así que le tocó jugar, viene haciendo regenerativo y le toca jugar el martes un partido muy fuerte con nosotros. Y yo tengo confianza que esos puntos se van a jugar dentro de la cancha. Después, bueno, si la resolución es otra, ya también el otro panorama está planteado para los jugadores, para el equipo. Y ganando el partido con Racing, estamos bien, estamos vivos. Si se da una combinación de resultados en la fecha, podemos quedar segundos. Bueno, hasta ahí Jorge Almirón señalando que siguen vivos, que tienen esperanza de meterse en la siguiente ronda de la Copa Libertadores, tal cual como lo hicieron el año pasado, cuando cayeron eliminados en los cuartos de final ante River Plate. Hay que tener en cuenta que también es un año muy importante, es el año del centenario, y ese es el objetivo mínimo para la institución durante este año, alcanzar los cuartos de final de la Copa Libertadores. Así que vamos a estar muy atentos con lo deportivo y también con la seguridad, que hasta ahora ha funcionado de muy buena manera a las afueras del Estadio Monumental, Mónica. Muchísimas gracias por toda la información, Felipe. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, durante esta tarde, Senapred declaró alerta roja en Pucón a causa de un intenso sistema frontal que afecta a la región de la Araucanía. Vamos a tomar contacto con Catalina Sánchez para conocer más detalles. Evidentemente, Catalina, lo que más nos importa es la vida, el bienestar de las personas, qué está pasando con sus hogares y cómo está la vida diaria allá en la Araucanía. Buenas noches. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Claro, hay un sistema frontal que ha azotado una vez más a la región de la Araucanía. Son varias las comunas que se han visto muy afectadas por las lluvias que se han sentido con bastante intensidad. En este momento paró la lluvia en la comuna de Temuco, pero sigue en otros sectores, sobre todo en la precordillera y cordillera. Hay varias comunas que han sufrido las consecuencias, anegamientos, casas que ya están con agua en su interior, sectores céntricos que están totalmente inundados. Por ejemplo, en Temuco, avenida Javiera Carrera con Pablo Neruda, un sector muy transitado, sobre todo a esta hora de la noche, ya está totalmente inundado, y eso ha generado el despliegue de equipos de emergencia en esta comuna, pero en otras, como por ejemplo en la comuna de Pucón. Tú bien lo adelantabas, se decretó una alerta roja, pasó muy rápido de la alerta amarilla a la alerta roja. Todo esto a raíz de los desbordes que se han registrado, por ejemplo, en el río Plata, también en el río Claro, también algunas derrumbes que se han registrado en ese sector y que han generado entonces el aislamiento de por lo menos 250 personas en ese sector de la región de la Araucanía. ¿Qué es lo que implica la alerta roja? Bueno, permite el despliegue de diferentes equipos, de recursos, los que se estimen convenientes. En este caso, hay un importante despliegue de diferentes sectores para poder ir en ayuda de estas personas que están totalmente aisladas a esta hora de la noche. Además, es importante comentar que han habido remociones de masa en el sector de Queule, por ejemplo,
en la comuna de Tolten, otro sector que se ha visto muy afectado y que además se han llevado a cabo algunos cortes preventivos para mitigar estas situaciones que se han registrado con bastante intensidad. Se espera que para mañana la intensidad de la lluvia pueda declinar, pero según comentaba Senapred, este jueves estaríamos recibiendo un nuevo sistema frontal. Durante esta jornada hubo un COGRIT, una reunión de emergencia, y los invito a que pasemos a revisar parte de lo que nos comentaba al respecto el delegado Eduardo Abdala. Hemos tenido precipitaciones cercanas a los 100 entre 100 y 140 milímetros en las últimas 24 horas. En el caso de Pucón, efectivamente, hay 3 establecimientos vocacionales que se vieron afectados. Una de las preocupaciones que tenemos es una remoción en masa en el sector de Río Plata, que hasta ahora ha dejado aislada cerca de 250 personas y se está trabajando en ello y con apoyo de maquinaria de vialidad que se está trasladando hasta la zona para generar condiciones de limpieza en esa zona. Claro, además está todavía vigente una alerta temprana preventiva por tormentas eléctricas para las zonas de la región de la Araucanía. Sumamos también, Mónica, según confirmó Senapred, la alerta amarilla para la comuna de Tolten por remoción en masa. Eso se ha registrado hace unas horas atrás y todavía está surgiendo, y es por eso que se ha también mostrado un amplio despliegue de carabineros, de las policías, para poder asegurar la zona. Se llevó a cabo durante esta jornada pasada un corte preventivo en ese sector, como que yo te lo comentaba, para mitigar estos riesgos que todavía están presentes. Hay un amplio despliegue a esta hora de la noche en la comuna de Pucón, también en la comuna de Curarrehue, Loncoche, Villarrica, varios sectores que se han visto muy afectados por estas lluvias que incluso durante las últimas horas, según confirmaba la delegación, han caído entre 100 a 140 milímetros. Lo que se ha informado de la comuna de Pucón es que además hubo un pic en donde solo en media hora cayeron cerca de 38 milímetros. Pasemos a revisar parte de lo que también nos comentaba al respecto el general Patricio Yáñez, jefe de la zona Araucanía, sobre el despliegue de las policías ante esta emergencia. Estamos desplegados y, tal como lo expresan ustedes, monitoreando los cauces de los ríos, estamos patrullando ciertos sectores que están sensibles. De hecho, estamos coordinados desde hace mucho tiempo ya con este estado de emergencia. De hecho, el día de anoche tuvimos que, de manera preventiva, hacer un corte en la ruta S270, que es acceso a Queule, para mitigar los riesgos, ¿no es cierto?, de remoción de masas que están presentes en ese sector. Por lo tanto, el llamado a todos los vecinos y vecinas de la comuna de Pucón, de Curarrehue y también de las zonas urbanas que permanezcan en sus domicilios, ¿no es cierto?, porque se prevé que durante el día de hoy se mantengan algunas precipitaciones intensas en breve tiempo. Ojo con lo siguiente, porque parte de lo que comentaba también el delegado Eduardo Abdala es que precipitaciones de esta envergadura se registraron en junio del año pasado y en solamente 24 horas, como yo te lo contaba, Mónica, han caído entre 100 a 140 milímetros. Además, el delegado confirmó que están evaluando decretar posiblemente otras alertas rojas en diferentes comunas que también han sufrido las consecuencias, pero lo más complejo hoy se presenta en la comuna de Pucón, porque además 3 colegios, 3 establecimientos educacionales se vieron golpeados con estas fuertes lluvias. Incluso están evaluando si continuar o no con estas clases, pero aún no se ha informado la suspensión de aquello. También los invito a que pasemos a revisar parte de lo que nos comentaba respecto de la directora subrogante del Senapred, que daba cuenta de que en las próximas horas debería declinar el sistema frontal, pero este jueves estaría ingresando uno nuevo, lo cual genera evidentemente la preocupación porque las lluvias se van a mantener por lo menos hasta el sábado en la región de la Araucanía. Se evaluaron las condiciones de riesgo, principalmente para la comuna de Pucón, dado que existen varias situaciones de emergencia, anegamientos en el sector urbano, en algunas infraestructuras críticas como escuelas, así como también algunos desbordes de esteros en los sectores del Cerdúo, Río Claro, y también ahora último se informa sobre un deslizamiento, una remoción en masa en el sector de Río Plata, el cual mantiene alrededor de 250 personas aisladas, lo cual corresponde a 70 familias. Producto de esta situación se ha
cambiado el nivel de alerta para la comuna de Pucón a una alerta roja producto de este evento meteorológico. Esto a contar de hoy hasta que las condiciones así lo ameriten. Bueno, emergencia que aún sigue en desarrollo, Mónica, estaremos muy atentos a lo que siga ocurriendo con esta información. Lo cierto es que todavía siguen cerca de 70 familias aisladas, varias aún en riesgo por estas lluvias que siguen en curso en varias comunas de la región de la Araucanía y que se van a extender, como yo te lo contaba, hasta el próximo día sábado, así que esperamos que esto pueda ir declinando y así evitar afectación a la vida de las personas. Ok, muchísimas gracias por toda la información. Seguimos atentamente y muy preocupados de lo que ocurre en el sur de nuestro país. Buenas noches. Buenas noches. Vamos ahora al exterior porque el presidente Gabriel Boric continúa con sus actividades en Brasil, en donde hoy firmó una serie de acuerdos con el mandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Ahí está, como siempre, nuestro enviado especial, Ivo Goit, para conocer más detalles. Son como 14 los convenios firmados hoy día, ¿no? Y también preguntarte cómo se recibió las intervenciones de Carolina Toá, ex ministra del Interior. Ayer también te lo dejamos dentro de las preguntas. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Acá una hora más que en Santiago, y acá son pasadas las 9 de la noche, de hecho 9:16 minutos, una jornada intensa con bastantes actividades que tuvo su punto central en la reunión bilateral desarrollada en el Palacio de Planalto entre el presidente de la República de nuestro país, Gabriel Boric, y Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de la República Federativa de Brasil. Solo para ponerte en contexto de lo alegre, lo importante que es para Lula también la buena sintonía que hay entre ambos presidentes, es que en la mañana se atrasó un poco. Esta ceremonia se le pidió desde el Palacio de Planalto a la delegación del presidente Boric que llegara un poquitito más tarde. Se organizó todo en el Palacio de Planalto, nosotros llegamos bien temprano el día de hoy, en uno de esos momentos se organizan las dos delegaciones, la de Brasil y la de Chile. Antes de que llegara el presidente Boric, por supuesto, aparece el dueño de casa, Luis Ignacio Lula da Silva, comienza a saludar a las distintas, a su delegación y a la delegación chilena, que es bien extensa también, que acompaña al presidente de la República, y una vez que lo saluda, saca una cajita del bolsillo y una cajita con mentitas. Le dio una mentita a cada uno de los integrantes de la delegación. De Chile él se paseaba, después a su delegación efectivamente le sobraban algunas, se las fue a dar a los periodistas brasileños y chilenos que nos encontrábamos en ese lugar. Él estaba tranquilo, decía que iba a tener una muy buena reunión a esa altura de la mañana con el presidente Boric. Bueno, llega después el presidente Boric, después de recibir honores militares, se abrazan cariñosamente, conversan un rato y luego entran a esta reunión bilateral que se alargó, Mónica, muchísimo más de lo esperado, y eso tuvo un cambio, para contestar parte de tus inquietudes, tuvo un cambio en el cronograma y en la especificación que teníamos nosotros. Iba a suceder durante el mediodía del día de hoy, que era que una vez terminada la reunión bilateral y luego la reunión ampliada de ambas delegaciones, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva y el presidente Boric iban a contestar 2 preguntas cada uno a la prensa. Se esperaba efectivamente, y dentro de las preguntas que teníamos los medios nacionales estaba lo que dejó, y vaya que dejó varias declaraciones la ex ministra del Interior, candidata presidencial ahora, Carolina Toá, acerca de su paso por Interior, de su paso por el gobierno del presidente de la República, Gabriel Boric, de lo que cambiaría, de lo que corregiría, de lo que no volvería a hacer. Así que estábamos todos expectantes acerca de una declaración del presidente. Bueno, eso no sucedió por temas de tiempo. No quedó comprometido oficialmente que el presidente hable con nosotros durante lo que quede de gira de acá el jueves, pero tampoco está descartado. Así que esperemos que mañana o a más tardar el día jueves tengamos alguna noticia y podamos escuchar en palabras del presidente efectivamente qué es lo que piensa acerca de cómo se están desarrollando las primarias presidenciales y este sentimiento de parte de algunos candidatas específicamente, que se están alejando y separando de lo que vendría siendo el gobierno y parte del legado del gobierno del presidente Boric. Dicho eso, Mónica, pasemos a las reuniones. Un tema central es fortalecer los lazos comerciales. Acá Chile para Brasil es muy importante, lo decía Luis Ignacio Lula da Silva, es importante escucharlo, no de nuestro presidente solamente, sino que de Lula da Silva, efectivamente. Él decía que la importancia que tiene Chile en materia comercial, en materia de intercambio, es más importante que el flujo que tiene Brasil con España, con Inglaterra, con Francia. Él decía Lula da Silva que eso representa los lazos de amistad, más allá efectivamente de la sintonía política que pueden tener
que el multilateralismo hay que tratarlo no solamente como materias de Estado, más allá de los mismos presidentes. Habló incluso de Sebastián Piñera el día de hoy, Lula da Silva, diciendo que lo extraña mucho, que lo echa mucho de menos. Recordó una visita que le hizo acá cuando él, antes de que fuera presidente, a mediados de la década pasada, Lula da Silva, el presidente de Piñera, así que se quedaron con eso, efectivamente, unir los lazos y cómo ambos quieren fortalecer el multilateralismo para enfrentar la guerra comercial, una que los dos rechazan de plano. Lo hicieron en la mañana, lo volvieron a hacer hoy por la tarde en un foro económico junto a los gremios empresariales de Chile, de Brasil también, y quiero que pasemos a escuchar palabras del presidente de la República, Gabriel Boric, hablando de nuestro país, qué es lo que ofrece nuestro país y cuáles son las certezas que ofrece nuestro país para que el resto de la región invierta en nosotros. Pasemos a escuchar las palabras del presidente Boric. Chile es un socio confiable, es un país estable, es un país seguro, un país que respeta las reglas del juego y en el cual es posible hacer negocios de mutuo beneficio que redundan en mayor bienestar para nuestros pueblos. Y esta institucionalidad sólida y nuestro compromiso con la estabilidad macroeconómica y fiscal creemos que convierten a Chile en un destino óptimo para invertir, en particular en estos tiempos turbulentos. Esta no va a ser la última vez, Mónica, que Lula da Silva y Gabriel Boric se van a ver las caras este año. Al menos hay 3 instancias más. De hecho, el presidente Lula da Silva invitó al presidente Boric a la reunión de los países que conforman el BRICS, en el país de las economías emergentes. Ahí está Brasil, India, Rusia, Sudáfrica, entre otras grandes potencias, economías emergentes. El presidente Lula da Silva invitó al presidente a esa reunión que se va a desarrollar en Río de Janeiro en el mes de julio. Además, se va a desarrollar la COP este año en Brasil, en Belém do Pará. El presidente confirmó ambas visitas de su gobierno y además lo dejó invitado a la Cumbre por la Democracia, un proyecto que está desarrollando el presidente Boric con algunos líderes progresistas, entre ellos Pedro Sánchez y Lula da Silva, así que puede que este año tengamos una cumbre de alto nivel en términos democráticos en nuestro país. Yo te decía que se habló mucho de la guerra comercial y una crítica importante la hizo Lula da Silva el día de hoy a Estados Unidos y a los aranceles y a las medidas que se están tomando a nivel mundial en materia económica. Pasemos a escuchar su reflexión. Que me parece muy raro que un país que desde la Segunda Guerra Mundial simbolizó la democracia y el libre comercio haya dado el vuelco que ocurrió en los últimos días con la presentación de la mayor política arancelaria de la cual el mundo ha tomado conocimiento, defendiendo algo que no sabemos qué puede ser. Ni a Chile ni a Brasil interesan, ni a ningún otro país del mundo interesa una guerra comercial. Yo tengo la seguridad de que Chile desea tener relaciones comerciales con todos los países, siempre y cuando se respeten los intereses de la soberanía chilena. Lo mismo en Brasil. Poder cerrar detalles, Mónica, del corredor bioceánico es parte también de la agenda del presidente Boric. Se avanzó mucho en eso, en algunos detalles que estaban pendientes. Recordemos en la construcción de un corredor bioceánico que va a unir efectivamente el Atlántico con el Océano Pacífico y cuyos países Chile, Argentina, Paraguay y Brasil se verían beneficiados. Fueron parte de las conversaciones del día de hoy. Mañana hay una mesa redonda, efectivamente en la mañana, para tratar este tema en específico y por la tarde el presidente tendrá muchas reuniones protocolares en el Senado, en la Cámara de Diputados, en el Tribunal Supremo. Va a ser parte de la agenda del día miércoles del presidente Boric, quien, recordemos, hasta el día jueves se encontrará acá en Brasilia en esta visita de Estado. Muchísimas gracias por tu completo informe, Ivo, que estés muy bien. Buenas noches. Nos vemos, que estés muy bien, Mónica. Bueno, el gobierno finalmente no bajará el impuesto a las empresas, no va a intentar esa reforma que era con una compensación, pero se va a retomar el debate en la próxima administración. Pilar Gutiérrez nos muestra la postura de los distintos candidatos presidenciales. De la reducción de la tasa de impuesto de primera categoría y su compensación fiscal
hemos decidido postergarlo indefinidamente. Así, el gobierno anunció que no habrá reforma al impuesto a la renta, al menos en este periodo. La propuesta que trabajaba Hacienda contemplaba la rebaja de la tasa a las empresas de 27 a 24%. Pero si no es ahora, será en la próxima administración que llegue a la moneda. El debate ya está instalado entre los candidatos. No hay espacio real de bajar los impuestos sin compensación. Como está compuesto hoy día la carga impositiva, hay que hacer un ajuste, de manera de tener un estímulo a la inversión y a las empresas, bajándoles el impuesto, pero compensándolo con impuesto a los altos ingresos. Creo que no hay condiciones hoy día para ampliar la base. En este momento, quizá algún día, en este momento no. No hay para ampliar la base impositiva. En este momento no lo haría, ¿no? En este momento no lo haría, y creo que a eso hay que sumar también. Tenemos que hacer un cambio y modernizar nuestros impuestos verdes. Una rebaja pero con compensación, similar a lo que proponía Hacienda, aunque en ese caso la menor recaudación se nivelaba con una tasa a la primera distribución de utilidades y un régimen dual para la tributación de rentas. Pero esa fue la razón por la que la iniciativa no prosperó en este gobierno, y es que desde la oposición no apoyan subir impuestos de ningún tipo. Bajar, creo que estamos en 26, del impuesto de 27 a 20. La compensación se hace recortando el gasto inútil en el Estado, se hace reduciendo burocracia, se hace optimizando procesos e impidiendo que se sigan robando la plata de los chilenos. Así se hace la compensación. No se hace la compensación cobrando en otra parte, se hace reduciendo el mal gasto del fisco, sin hablar de lo que nos estamos gastando en personal que está sobrando en la administración pública. Una rebaja incluso mayor propuso la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, unas semanas atrás en un seminario del Banco de Chile. Eso sí, en un plazo de 10 años. La tasa corporativa en Chile no debiera exceder del 18%. Llegar a esa tasa en un horizonte de unos 10 años requerirá de un complejo diseño de rebajas sujetas a metas de crecimiento, de eficiencia en el gasto y en la recaudación, y por cierto, de un Congreso que nos acompañe. El candidato republicano también apoya la rebaja de impuestos, aunque todavía no ha definido la magnitud. Siempre hemos señalado que hay que darle oportunidades a los emprendedores y las oportunidades no se dan subiendo impuestos, se dan bajando impuestos. El número ya lo vamos a conocer más adelante en estas propuestas. También vamos a tener propuestas tributarias, pero sí, apuntamos a la rebaja de impuestos tanto de las personas jurídicas como de las personas naturales. Desde su partido sostienen que pondrán el foco en que los sectores informales comiencen a tributar para de esa forma contrarrestar la menor recaudación por la baja en la tasa corporativa. Quien se opone a bajar los impuestos a las grandes empresas es la candidata comunista. Si lo que se busca es rebajar a ese sector de empresas el impuesto, no vamos a apoyar dicha medida, ya que esto implicaría contar con menos recursos fiscales que a la vez permitirían hacer precisamente apoyo a quienes, producto de la guerra arancelaria internacional, van a necesitar incentivos y subsidios por parte del Estado para poder continuar con su actividad económica. Son las distintas posturas de los candidatos presidenciales. Respecto al Frente Amplio, el comando de Gonzalo Vinter no entregó ninguna propuesta respecto a esta muy importante discusión tributaria. Bueno, en conversación con CNN Chile, en nuestro programa Tolerancia Cero, la candidata presidencial del PPD, Carolina Toá, afirmó que su proyecto de gobierno no busca hacer una continuidad del periodo actual liderado por el presidente Boric. Dichos y las fundamentaciones para esos dichos de la exministra han generado diversas reacciones que nos cuenta Francisca Cárdenas. Francisca, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y varias reacciones políticas acá en el Congreso Nacional sobre los dichos de la exministra del Interior y candidata presidencial del PPD, del Partido por la Democracia, y ahora del Partido Liberal, Carolina Toá. Recordemos que se sumó a través del diputado Vlado Mirosevic hace tan solo algunos días este apoyo y respaldo político a la candidatura presidencial de la exministra. Y también recordemos que se desordenó todo también, y algunas críticas en el oficialismo
sobre lo que fue esta irrupción de la senadora Paulina Bodanovich y también como candidata presidencial y presidenta además del Partido Socialista, en vez de apoyar y respaldar la candidatura de Carolina Toá. Hay varios candidatos y a partir de eso es que se le pregunta a Carolina Toá sobre el escenario presidencial y también desde lo que ocurre también en el oficialismo, y ella dice que se va a diferenciar del gobierno del presidente Gabriel Boric. Lo han dicho así también otras personas, candidatos presidenciales, pero finalmente ella dice que, y ahora sale a matizar también sus dichos en Tolerancia Cero, de que hay que hacer un nuevo gobierno, que se tiene que cerrar un ciclo político con el término del gobierno del presidente Gabriel Boric, pero respetando y valorando los logros que se han alcanzado hasta el momento, que han beneficiado a las chilenas y chilenos. Pero ¿qué dice específicamente? Ayer en Tolerancia Cero se desmarca del gobierno, señalando que no quiere hacer un gobierno igual a este, que entró al gobierno en un momento muy complicado, y también se refiere luego a lo que ha sido el estallido social, que es un gobierno que nace del fruto de una necesidad y también de un momento muy complicado en nuestro país, y que entra el gobierno sabiendo que el presidente tenía un compromiso con los indultos, pero que ella no los habría incluido en su programa de gobierno. También no es prioridad en su futuro gobierno, si es que llega a ser presidenta, dice ella, lo que es el cierre de Punta Peuco, que también ha sido bastante criticado por algunos parlamentarios, y que Chile lo que requiere, dice ella, en este momento es un tipo de gobierno que lo que haga es construir un proyecto nacional. Como te decía, luego ella sale a matizar estos dichos, señalando que hay que valorar lo logrado hasta el momento y hasta el final del gobierno del presidente Gabriel Boric. De esto se han referido en el Ejecutivo, lo ha hecho quien está ahora como vicepresidente de la República, el ministro del Interior Álvaro Elizalde, así que pasemos a escuchar qué dijo al respecto. En el marco de la campaña se van a hacer muchas declaraciones y no es el rol del gobierno estar comentando día a día los detalles. El gobierno hace mucho tiempo viene impulsando una decidida política para elevar los estándares de seguridad y para potenciar el crecimiento económico. Y la propia ministra Toá fue protagonista de esta tarea. Su ingreso al gabinete dio cuenta de una decisión que tuvo el presidente de la República con el objeto de hacer de esto un esfuerzo central de parte del gobierno. Ya ha pasado suficiente tiempo y por tanto podemos señalar con toda claridad que la seguridad pública, la seguridad económica y la seguridad social forman parte del eje central del trabajo que está desarrollando el gobierno. Claro, luego sale a matizar sus dichos la exministra y candidata presidencial, señalando que hay que defender lo que las personas ganaron en este gobierno y no el gobierno del presidente Gabriel Boric, entre otras cosas también que ella plantea de cómo se va a diferenciar. ¿Cuál es el análisis que se hace por parte de los parlamentarios acá en el Congreso, Mónica? Finalmente que ella debiese diferenciarse mucho más del actual gobierno del presidente Gabriel Boric para poder crecer en las encuestas. Recordemos que quienes han liderado algunos sondeos ciudadanos son la candidata Evelyn Matei, también el candidato José Antonio Kast y también el candidato Johannes Kaiser del Partido Social Libertario. Así que pasemos a escuchar parte también de cuáles son las impresiones políticas acá en el Congreso, tanto del oficialismo como también desde la oposición, y cuál es la lectura que se hace a partir de estos dichos de la exministra Toá. A mí me parece muy bien que marque las diferencias la ministra Toá, porque más allá de haber participado en este gobierno, es distinto ser ministra a ser presidenta de la República y por lo tanto poner las prioridades y tomar las decisiones allí donde están las necesidades de las personas hoy día. Son tiempos distintos, son contextos distintos y van a ser gobiernos distintos. Y desde esa perspectiva no solamente me gusta esa diferencia, sino que creo que hay que profundizarla más. Me gustaría que fuera un paso más allá, incluso Carolina Toá, en diferenciarse en aquellos puntos que generan dudas a la ciudadanía respecto a la gestión de este gobierno. Bastante increíble que la jefa del comité político del corazón del gobierno, el presidente Boric, hoy día se desmarque absolutamente. Es decir, ella estuvo liderando un gobierno del cual no estaba de acuerdo, habla muy mal de ella, pero mire, por ganar votos más está dispuesto incluso a traicionar a quien fue tu jefe directamente con el presidente. Yo creo que Toá, ella era el corazón del gobierno, tiene que hacerse cargo de los aciertos y de los fracasos, sobre todo en materia de seguridad. Ella era la encargada de la seguridad y hoy día es uno de los temas que más preocupa a los chilenos.
Me llamó la atención la posición que toma Carolina Toá, en el sentido de que ella como que se desmarca, como que se desdobla de haber sido la responsable de la seguridad en Chile durante tantos años en este gobierno. Y por lo tanto a mí me sorprende que ofrezca gobernabilidad y hoy día ofrece soluciones que como ministra del Interior fue incapaz de llevar adelante y de haber puesto como un énfasis importante en su gobierno. Entonces, hoy día, ¿cómo los chilenos le van a creer a alguien que tuvo a su cargo la seguridad, tuvo a su cargo la posibilidad de cerrar la frontera y puso un megáfono, tuvo a su cargo un montón de situaciones importantísimas, siendo la jefa de gabinete, la segunda autoridad, vicepresidente de la República, y hoy día nos prometa todo lo que no fue capaz de hacer mientras fue gobierno? Claro, yo veo al próximo gobierno como un cierre de ciclo, dice Carolina Toá, dice más bien como el cierre de un ciclo en que hemos estado a bandazos y no hemos logrado ponernos todos detrás de un proyecto nacional, entre otras cosas a las que ella se refiere. Se le pregunta también sobre lo que ocurre en el socialismo democrático y ella intenta hacer una diferencia entre lo que ha sido la división del socialismo democrático y las críticas a partir de la decisión de la senadora Bodanovich de ser candidata presidencial del Partido Socialista, y ella trata también de hacer una diferenciación entre su sector político, en este caso el socialismo democrático, también los distintos partidos del oficialismo, con lo que es y lo que está ocurriendo también, y esta división que está ocurriendo también, y esta decisión de no ir a primarias en Chile Vamos. Así que nos vamos a quedar muy atentos a las próximas reacciones, no solamente en torno a lo que ha dicho la candidata Toá, sino que también los otros candidatos y candidatas presidenciales del oficialismo. Muchísimas gracias, Francisca Cárdenas, por toda la información. Buenas noches. Seguimos avanzando y les contamos que varias consecuencias ha traído el desorden que hubo en Chile Vamos de cara a las elecciones presidenciales. Aunque en la coalición reconocen errores, buscan enfocarse en presentar a su equipo programático y al jefe de campaña. Eso mientras las críticas continúan en contra de la exalcaldesa, algunas desde el oficialismo y otras por parte de la llamada nueva derecha. Los detalles con Macarena Román. No puedo hablar ahora. Tengo que votar ley de pesca. Pero muy breve, diputado. No, si tengo que votar ley de pesca. Y aunque la razón era más que suficiente para no hablar, el diputado y presidente de la UDI tuvo que detenerse para responder más de una pregunta. ¿De esta invitación de Matei a la primaria con Checho Irane? Yo vi un tuit en el que él niega que haya existido esa invitación, así que eso es todo lo que yo puedo decir. Una publicación aclaratoria tuvo que hacer Checho Irane tras asegurar en su programa de radio que Evelyn Matei lo había llamado para ser precandidato presidencial en unas primarias. Me ofrecieron, no me acuerdo. Es que no me acuerdo, porque fue una conversación. No me acuerdo si nació de que yo dije, oye, estoy disponible o tú estarías disponible. No me acuerdo, de verdad que no me acuerdo. Comentarios que llegan tras confirmarse la caída de unas primarias presidenciales en Chile Vamos, lo que para algunos es el reflejo del difícil momento que vive la coalición. Fue una semana de un desorden evidente, pero que nos tiene que llevar también a dar vuelta a esa página y ojalá, a lo que yo dije hace varios días, y bueno, habemos varios que lo hemos dicho también, a ordenar el comando. Lo importante es cómo se mejora hacia adelante. Vamos a tener seguramente en los próximos días ya jefes de campaña, el comando y un recorrido de Matei por todo Chile. Eso, así se trabaja, mejorando cuando se cometen errores. Errores que algunos proyectan podrían costar caro en las elecciones de noviembre. Esto de alguna manera comienza a reflejar la falta de autoridad que está teniendo la candidata y la distancia que los partidos pueden estar tomando y que se expresa en este bochornoso momento por parte de Chile Vamos de cara a la opinión pública. Con ese escenario, entonces, ¿quiénes podrían ser los beneficiados? Nosotros creemos de que es perfectamente posible que algunos de los candidatos que está actualmente representando a este bloque, sean 2, sean en el futuro 3, perfectamente, y así lo creemos, va a pasar a segunda vuelta. En Republicanos insisten en que no tendrán primarias con el Partido Nacional Libertario o los socialcristianos, pero al interior del bloque, que alcanzó acuerdos parlamentarios, no cierra la posibilidad de que hayan cambios antes de noviembre. ¿Cuál es el margen en las encuestas para que usted siga en campaña y que no le pase la apuesta quizá a José Antonio Kast? Mire, veámoslo en agosto, ¿qué le parece? Vamos a tener una gran alianza con Republicanos y vamos a ganar la elección. Elecciones que también tendrán que enfrentar a un oficialismo que no se ha cansado en cuestionar lo que pasa en el otro sector político. Yo creo que hay un tsunami ultraconservador y creo que Evelyn Matei no está decidida a pararlo.
Y no está peligro, o sea, ciertamente le está abriendo la puerta. Sí. Le está abriendo la puerta a esa tendencia. ¿Le está abriendo la puerta a esa tendencia? Sí, pues. O sea, está tomando como propias cosas que uno hubiera esperado que fuera su oportunidad de diferenciarse. La candidata Toá aseguró también en Tolerancia Cero que la exalcaldesa Matei es una especie de piñerismo, pero en menor medida, ya que según ella se pierde en la defensa de los derechos humanos, devolviéndose a la UDI de Jaime Guzmán. Yo he sido siempre respetuosa de los derechos humanos, ahora y siempre, y lo que me preocupa ahora es que nosotros tenemos que enfrentar los problemas que estamos viviendo hoy día, que es un miedo feroz de la población en torno a la seguridad ciudadana, y nosotros nos estamos preparando para gobernar. Será la propia ciudadanía quien decida el próximo gobernante. Hasta ahora hay 5 candidatos en el oficialismo, 2 en el llamado centro político y otros 3 más cercanos a la derecha, todos con el mismo objetivo por delante, llegar a la moneda para los próximos 4 años. Vamos a la pausa, al regreso vamos a estar conversando con el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, aquí en CNN Prime. Volvemos a CNN Prime y conversamos con el senador del Partido Socialista y lo ven desde Valparaíso, José Miguel Insulza. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Buenas noches. Mónica, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. A ver, quisiera comenzar por algo básico. Primero quisiera preguntarle, ¿quién es hoy día su candidata presidencial? Mire, en realidad la candidata a presidente de mi partido es Paulina Bodanovich. Yo en realidad le puedo haber tenido otra opinión, pero creo que las cosas todavía pueden cambiar en muchas direcciones. Pero quiero decirle una cosa respecto del día de la elección. Yo voto siempre por el candidato de mi partido. Nunca he dejado de hacerlo. En los 64 años que llevo en la política, nunca he dejado de votar por el candidato o la candidata de mi partido. O sea, para no malentenderlo, si comprendo bien, usted estaba por Carolina Toá, lo había manifestado públicamente, pero como militante disciplinado, su candidata ahora, hasta que las cosas sean como son, iba a votar por la candidata del Partido Socialista. Hasta ahora es Paulina Bodanovich. Usted tiene razón, yo era partidario de otras cosas, tengo un gran aprecio por Paulina y por Carolina, por las dos, y espero que realmente en algún momento el socialismo democrático llegue a un acuerdo. A mí me parece que pretender que el socialismo democrático llegue a la elección con varias candidatas o candidatos, eso no es lo más favorable, y por el contrario nos augura una derrota. Y quisiera profundizar en eso que usted nos dice. ¿Usted cree, más allá de lo que quiera, pero usted cree que todavía hay espacio para que se confluya en una sola candidatura? Mire, yo creo que en realidad estamos a 6 días de la inscripción, a 7 días de la inscripción, sí, claro, de las candidaturas de las primarias, ¿no? Pero es claro que usted compara con las cosas que han ido ocurriendo en el pasado, han habido cambios ya después, antes y después de las inscripciones en la primaria. Porque la verdad es que hasta hace unos 3 días atrás, Chile Vamos tenía la posibilidad, iba claramente hacia una primaria con varios candidatos, hoy día decidieron que no, desaparecieron 3 candidatos si no me equivoco, y en los otros va ocurriendo lo mismo. Este es un momento de bastante movimiento, como siempre lo es en los momentos, en el periodo anterior a la inscripción de candidaturas, en que se dicen muchas cosas, se hacen coaliciones, se separan las coaliciones, y al final no olvide usted que el 2 de junio de hace 4 años atrás, sí, Gabriel, claro, Boric tenía un 2% en las encuestas. Sí, por eso le digo, o sea, usted cree que nos dice 2 cosas. Lo primero nos dice llegar con 2 candidaturas del socialismo democrático, dice usted, nos augura una derrota. Primera declaración. Así es. Perfecto. Segundo, esa es mi declaración, efectivamente. Sí, pero también nos dice que cree que todavía hay espacio para que pudiera confluirse en una postulación. Bueno, la esperanza es lo último que se pierde cuando uno quiere algo. Yo quisiera eso. Ya. Ahora, naturalmente, reconozco que cada día que pase es más difícil. Entiendo. ¿Usted derechamente le pediría a Paulina Bodanovich que depusiera su candidatura porque, entre otras cosas, hasta ahora en las encuestas, Carolina Toá marca más?
Mira, la verdad es que yo no quiero aparecer como alguien que pide algo. Yo no creo que la gente es lo suficientemente madura como para tomar sus propias decisiones. Por lo tanto, nunca he sido partidario, por ejemplo, usted no me habrá visto nunca diciendo que el presidente de la República debe sacar a un ministro. Sí, no, yo lo y de sé. la misma manera no le voy a pedir yo a una persona que... Senador, como para entender como principio general, debiera... Sí, como principio general, mi principio general es que yo no le pido a nadie que se retire nunca. Ellos decidirán por su cuenta. Entiendo, pero como principio general, debiera de poner la candidatura al que marque menos, es como esa la lógica, ¿o no? No va a poner el que marca más. Mire, depende, porque depende mucho de cómo va subiendo, cómo va bajando, etcétera. Por ejemplo, he puesto varias veces en los últimos días el mismo ejemplo de una persona que, bueno, además que tengo que poner un enorme respeto, que era Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa compitió, iba 30 puntos arriba o más, o un poquito menos. Es verdad. Un mes antes de las elecciones. Y él iba bajando todos los días un 1%. Naturalmente, si yo le hubiera dicho 15 días antes, mira, te vas a bajar, él habría dicho, pero ¿por qué si yo voy 15 puntos arriba? Y naturalmente él... Pero finalmente terminó perdiendo la elección. Tiene toda la razón. Entonces uno nunca sabe, es que la gracia, Mónica, la gracia de la democracia, la gracia de la democracia es que es incierta. Sí. La democracia es siempre incierta, siempre es variable. Encontré una forma de preguntárselo. Ya encontré la forma precisa. Es la siguiente. ¿Usted esperaría, senador, que o Carolina Toá o Paulina Bodanovich, en un gesto unitario, depusiera una de las dos su candidatura y llegaran con una sola a las primarias? Yo esperaría que se llegara a un acuerdo, y incluso de otros candidatos, de otras personas del socialismo democrático también. Porque el socialismo democrático no es solamente PS y PPD, aunque reconozco la columna vertebral. Pero yo esperaría que todos ellos dieran, en realidad que los partidos se reunieran y en un gesto de racionalidad y de grandeza, entre ellos, pudieran acordar un solo candidato presidencial. Ahora, o una sola candidata presidencial, a esta altura estamos hablando, ¿no? Claro, ahí está, y en ese sentido le pregunto de inmediato, ¿qué importancia le adjudica usted al apoyo del expresidente Ricardo Lagos a Carolina Toá? Bueno, mire, Ricardo Lagos yo sé que usted sabe, lo ha dicho muchas veces, es el mayor estadista que nosotros hemos tenido desde el retorno a la democracia, e incluso antes, desde el retorno a la democracia, para poner una fecha precisa. Y por lo tanto su opinión es siempre muy válida, muy importante. Ahora, naturalmente, yo no necesariamente siempre estoy de acuerdo con sus decisiones, él toma sus decisiones, por cierto. Pero a mí me parece, sí por cierto, que la opinión de Ricardo Lagos tiene un peso importante. Y, o sea, usted nos dice, la opinión de Lagos tiene un peso importante, dado la figura que usted escribe que es. ¿Y el apoyo de Vlado Mirosevic a Carolina Toá? Bueno, también tiene el valor o la importancia que tiene el peso de Vlado Mirosevic en la política, porque en todos los casos es lo mismo. Ahora, si usted me pregunta cuál de los dos es más importante, no me cabe ninguna duda que el de Ricardo Lagos es más importante, ¿no? Y en ese sentido, le pregunto, ¿a usted no le generó ningún conflicto porque se dice que Vlado Mirosevic, algunos sostenían desde un comienzo que su candidatura, más que una candidatura presidencial, era un posicionamiento para una senatorial por el norte, donde podría coincidir en su deseo con usted, pues, que es senador por esa zona y que sigue manteniendo, me imagino, que va a la reelección, usted, ¿cierto? Mónica, yo, sí, por cierto. Para en primer lugar, yo fui el primero que dijo que no me cabía ninguna duda que Vlado iba a ser candidato a senador, fui yo. Por lo tanto, si usted me pregunta si me sorprendió, no me sorprendió en absoluto. Estaba seguro de que iba a ser así tarde o temprano. Ahora, para ser todavía más realista, yo creo difícil que el socialismo democrático elija en la elección en Arica a los dos senadores que se eligen en esa región. En Arica y Parinacota elige solamente dos senadores, y si uno de los dos es Vlado Mirosevic y el otro soy yo, naturalmente uno va a ganar y el otro va a perder, pero estas son las reglas de la política. Ahora podríamos llevar un tercer candidato, porque usted sabe o candidata sobre todo, porque sería bien importante que
que pudiéramos tener la lista completa y se puede llevar hasta 3 candidatos en una elección. ¿Y a quién apoya Carolina Toá? ¿Usted o ha hablado Mirosevic? Bueno, pregúntale a Carolina Toá, pues es una decisión de ella. Cada uno decidirá lo suyo y cada ciudadano, repito, la democracia tiene sus virtudes, hay gente, hombres, mujeres con más, menos peso, pero cada uno tiene su capacidad de decisión, eso es sagrado. ¿Pero usted esperaría neutralidad de ellos o esperaría que lo apoyara usted? Yo no espero nada, yo espero que la gente de Arica y Parinacota vote más por mí que por el otro, pues nada más, de eso se trata. Ahora ellos, ni Carolina Toá, ni Paulina Bodanovich, ni ninguno de los otros candidatos vota en mi región. Por lo tanto, el apoyo o no de ellos es completamente... déjeme decir, por ejemplo, con mucha franqueza, el presidente Ricardo Lagos grabó un mensaje de apoyo a Salvador Urrutia como candidato a senador, cuando yo era candidato a senador también en la misma región. A mí eso no me afectó, me parece que todo el mundo tiene derecho a apoyar a quien le parezca. Me parece. Eso es que, ahora, hay que mantener ese criterio siempre. ¿Usted encuentra válido lanzar una candidatura y luego bajarse y terminar siendo candidato a senador? Me refiero Mire, por el caso yo lo encuentro perfectamente válido. Ahora me dicen, yo no lo he comprobado, tendría que comprobarlo en las cifras, que Vlado no tenía firmas para ser candidato. No lo sé, yo le confieso que en eso me pierdo un poco en lo que es el texto legal sobre la materia y qué es lo que usted necesita para ser plenamente candidato. Por lo tanto, no lo voy a contestar, pero una de las versiones que hay, y que la dio por lo demás Paulina Bodanovich, es que Vlado no tiene la firma suficiente para ser candidato. Nunca se subió, dijo Paulina Bodanovich, a una candidatura presidencial. De verdad, dijo. Bueno, es que esa es la opinión de Paulina, siempre válida, por cierto, pero yo no quiero hacer comentarios sobre los demás, hago comentarios sobre mí nomás. ¿Ya? Yo creo presentarme con algún trabajo realizado, creo que la gente valora eso, me va muy bien en mi región, cuando voy por la calle me saluda mucha gente, y por lo tanto yo espero que eso se traduzca en votos para mí. Okay. Pero tampoco voy a hacer mi campaña echándole tierra al candidato contrario. Ya. ¿Quién es a su juicio la candidata de Michelle Bachelet en estas primarias? ¿Dónde está la mayor cercanía? Bueno, no, la verdad es que, mire, yo tengo entendido que la presidenta Bachelet se reunió hace unos días atrás con todos los candidatos del sector y por lo tanto dar una opinión sobre eso sería casi una adivinanza. Ya, lo llevo a otros temas. Quiero preguntarle... Lo que ella quiso graficar en eso fue que quería que hubiera un solo candidato de todas las fuerzas de oposición y no voy a echarle a perder yo eso opinando sobre a quién está apoyando. Ok. Pregunta, ¿usted cree que todavía existe ese socialismo democrático? Camilo Escalona y también el presidente del Partido Radical han dicho que eso ya no existe, que hay muchas diferencias que se tapan y que ese socialismo democrático es algo que ya no existe. Estoy absolutamente en desacuerdo. La socialdemocracia existe en el mundo desde el momento en que se partió el Partido Socialdemócrata ruso entre bolcheviques y mencheviques, unos partidarios de un Estado poderoso que fuera capaz de controlar el gobierno de su país y los otros partidarios de un sistema democrático. Pero eso ha existido desde hace... En Chile también. Pero existe el socialismo democrático entendido... Perdón, es que, senador, para que no se nos vaya el tiempo. Existe el socialismo democrático entendido como esa unión fuerte, consistente entre el Partido Socialista y el PPD, más el Partido Radical, más el Partido Liberal, pero teniendo como eje... Porque básicamente unos sostienen que lo que ha pasado finalmente con dos candidaturas es transparentar que el PPD y el PS como socialismo democrático ya no existen, que es lo que opina Escalona y el presidente del Partido Radical. Su pregunta va solamente a la orgánica. Yo creo que la idea socialdemócrata es en Chile mayoritaria. Y lo digo sinceramente, creo que la idea socialdemócrata es mayoritaria. Ya. La necesidad de un cambio en la sociedad que preserve, sin embargo, los ideales de la democracia y el respeto a los derechos humanos y que ponga la mayor parte de los servicios públicos que son necesarios para todos los ciudadanos
bajo el mando de un Estado capaz de gestionarlos democráticamente. Pero en cuanto orgánica... Esas cosas son, esa es una idea. Sí. Yo creo, mira, el problema es que eso orgánicamente nunca hemos sido capaces de unir al Partido Socialista o al Partido Socialdemócrata con otros. Pero si usted me dice, ¿usted cree que el socialismo democrático existe? Claro, está en el corazón de muchos chilenos y chilenas. Lo que pasa es que no ha habido capacidad orgánica para plantearse una mayoría en la sociedad. Entiendo. Un par de preguntas antes que se nos acabe el tiempo. Algunos sostienen que Carolina Toá y Paulina Bodanovich y quienes las respaldan están dispuestas incluso a llevar dos candidaturas porque el oficialismo en el fondo ya ha dado por perdida esta elección presidencial. Yo espero que no. Yo espero que eso no sea así. Lo digo francamente. Yo creo que nosotros deberíamos ser capaces de ganar esta elección presidencial en la medida en que mostremos más madurez y más disposición al sacrificio y al esfuerzo colectivo que la que hemos mostrado hasta ahora. Mientras sigamos presa de individualidades y que yo tengo que tener esto y tú tienes que tener lo otro, etcétera, nunca vamos a llegar adelante. ¿Cuál va a ser, según usted, la segunda vuelta? ¿Quiénes van a estar ahí? Mire, para mí la esperanza es que haya en segunda vuelta, lo digo francamente, una candidato o candidato del centro derecha y una candidata o candidato del centro izquierda. Pero eso es algo que hay que trabajar y conseguir. Ya. ¿Y qué le parece cuando ayer Carolina Toá dice que no quiere ser continuidad de este gobierno? ¿Usted entiende también esa aspiración de no querer ser continuidad de esta administración? Mire, yo entiendo que cada persona que aspira a un cargo como la presidencia de la República en un país como Chile tiene sus propias ideas acerca de cómo llevar las cosas adelante. Yo creo que hay bastante identidad con muchas de las cosas que ha ido el gobierno, pero no se le puede pedir a un candidato que sea la copia del que sigue. Pues. Esto no es una especie de continuidad total, pero ciertamente es claro que el gobierno que dirigiría Carolina Toá o Paulina Bodanovich, a lo que sea, se va a parecer más que a cualquier otra cosa al gobierno de Gabriel Boric, desde luego. Eso siempre va a existir. Esa continuidad es una continuidad de ideas, no es una cantidad ni de métodos, ni de palabras, ni de conversación, sino que muchos de los programas que tenemos hoy día, algunos de los cuales no se han implementado bien, van a ser recuperados en el próximo gobierno, senador, no me cabe ninguna duda. ¿Cuál debería ser la principal diferencia? ¿Qué es lo principal que se debiera corregir, el principal error de este gobierno, el principal cambio de rumbo que se debiera producir? Mire, digamos, cambio de rumbo importante ya se produjo, fue cuando el gobierno y las fuerzas que lo apoyan se dieron cuenta que el tema de la seguridad pública es un tema muy central. Yeah. Usted sabe que yo siempre he sido partidario de eso, pero tenía pocos que me acompañaban, incluso cuando fui a alguna reunión de mi partido, más de un par de miembros de la Comisión Política dijeron, ¿y por qué tenemos que meternos nosotros en esos temas? Creo que ese ha sido un cambio central que ya se produjo. Creo que no se ha cambiado, sin embargo, y está bien eso, en la idea de que sea el Estado el que conduzca el camino de los principales servicios públicos del país, lo cual no significa negar ni el capitalismo, ni la economía de mercado, ni mucho menos, sino que agregarles la impronta social que tienen que tener por delante. El Estado no se manda solo, el Estado no se maneja solo, pero al mismo tiempo necesitamos Estado. La economía tampoco se maneja solo y también tiene que ser dirigida desde el Estado. Senador, para ir cerrando, ¿cómo ve usted a la candidata Evelyn Matei? Ayer en Tolerancia Cero, Carolina Toá decía que había un tsunami en el mundo de extrema derecha, que Evelyn Matei le está abriendo las puertas, que es incapaz de contenerla, que no es más de lo mismo que el expresidente Sebastián Piñera, sino que es menos de lo mismo, porque le está hablando, dice ella, la UDI de Jaime Guzmán en vez de al piñerismo, todo esto en referencia a la relación con lo que ella denomina como un tsunami de extrema derecha o un tsunami ultraconservador, los dichos a raíz de la polémica por el 11 de septiembre, pero por eso en particular lo dijo, pero en general también respecto de lo que ella califica como un tsunami de extrema derecha en el mundo que no sería capaz de contener Evelyn Matei. ¿Cómo ve a la candidata Matei en este contexto? Mire, es que, ya además sin primarias. Francamente, yo creo que uno se equivoca cuando sigue solamente las instituciones del momento.
Y en ese sentido creo que Evelyn ha estado mal asesorada, porque no solamente lo digo yo, sino que le he dicho mucha otra gente. Ella cambia con bastante frecuencia sus ideas según lo que está pasando. O su discurso, no digo sus ideas, sus discursos con lo que está pasando. ¿Según la encuesta? Yo creo que ese es un error. Porque, sí, claro, si es una encuesta, uno tiene que seguir sus propias ideas. En la política tenemos que seguir nuestras propias, cada uno tiene que seguir sus propias ideas y sus propios principios, y si la gente los quiere, pues ganará, y si no los quiere, perderá. Pero al mismo tiempo seguirá confiando fundamentalmente en aquellas cosas por las cuales ha luchado toda la vida, ¿no? Uno no puede cambiar en eso. Ya, y en ese sentido la ve cambiando según la encuesta. Nos decía, cierro preguntándole de una decisión que ha sido anunciada por el gobierno en la jornada de ayer y hoy ratificada nuevamente. No hay reforma impositiva, no va a haber rebaja a las empresas compensada por otras vías. ¿Qué opina usted? ¿Es una decisión acertada o se debió persistir en aquello? Bueno, es la evaluación que yo comparto del gobierno actual, de su ministro de Hacienda y de sus encargados de la economía, de que no está el horno para bollos, como se dice, o sea que realmente no es posible hacer muchas reformas de fondo en este momento por la situación grave que está viviendo la economía mundial, en lo cual todo el mundo está de acuerdo. Usted no encuentra a alguien, salvo la gente que está en el gobierno del señor Trump, diciendo que la economía está avanzando. La economía está ciertamente en una mala situación y por lo tanto no es el mejor momento para hacer cambios radicales en la economía. Y me quedó una duda de lo que me dijo antes brevemente. ¿Usted también comparte que Evelyn Matei no es que hay un tsunami ultraconservador y que Evelyn Matei le está abriendo la puerta, en vez de pararlo, le está abriendo la puerta? Mire, yo no sé si le está abriendo la puerta o no, lo digo francamente. Creo, sin embargo, que ella no debería seguir sus propias ideas, debería seguir su propia inspiración y hacer su candidatura en base a eso y no a lo que le están diciendo que es conveniente porque las encuestas dicen algo. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Mónica, muchas gracias. Como siempre, buenas noches. Y atención con lo siguiente, ahí tenemos el comunicado de prensa dado a conocer por la Policía de Investigaciones y sostiene que la Jefatura Nacional de Asuntos Públicos, a raíz de noticias que han sido publicadas en distintos medios de comunicación, informa lo siguiente: la oficial general en situación de retiro que se menciona en dichas crónicas efectivamente fue contratada a honorarios a contar del 1 de abril de este año para asesorar, por un tiempo acotado en materias docentes en la Escuela de Inteligencia en atención a sus 7 años de experiencia en el área. No obstante lo anterior, hoy la citada oficial general en situación de retiro presentó su renuncia a la asesoría profesional, la cual fue aceptada. No se nombra, pero a ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de Cristina Vilches, que renuncia. ¿Quién es Cristina Vilches? Es la ex jefa de inteligencia que fue, como ustedes ven ahí en pantalla, removida en el contexto del caso Monsalves por los cuestionamientos que hay, apelando a la ley de inteligencia u otra normativa que no estaba para aquello, haber accedido la investigación, accedido o decidido realizar gestiones para el ex subsecretario Monsalves después de la denuncia que él tenía de parte, y previo de hecho a la denuncia judicial, es cuando él cuenta que según él tenía borrada unas horas y que no sabía qué es lo que había pasado, y a raíz de eso se empiezan a tomar cámaras, revisar evidencia sin orden judicial, sin un contexto como debe ser el de la ley de inteligencia. Ya termina saliendo entonces Cristina Vilches como jefa de inteligencia, es removida en este contexto y resulta que el de la tercera dio a conocer que había sido recontratada a honorarios. Entonces, dos cosas que comunica la PDI. Uno, que fue recontratada por sus años de servicio para que hiciera una asesoría por un tiempo acotada. Y segundo, que ya ha renunciado. La renuncia se produce evidentemente por el escándalo público. Fue llevado también a Contraloría por parlamentarios de la oposición esta situación para que fuera analizado esta recontratación de alguien que fue removida de su cargo y que después evidentemente que genera bastante escándalo el hecho que sea recontratada en la misma institución que la removió.
Bueno, tras la muerte del Papa Francisco, son varios los rituales que la Iglesia Católica va a realizar en los próximos días y semanas para despedirlo, pero también para elegir a su sucesor. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Laura Soto nos cuenta. Adiós a Francisco comienza con su sello distintivo, la sencillez que caracterizó a su papado. El difunto pontífice fue velado de forma privada este martes en la capilla de Santa Marta, edificio donde vivió los últimos 12 años. Hasta ahí llegaron distintas autoridades italianas para rendir sus respetos, como fue el caso del presidente Sergio Mattarella. Es la primera de las 3 partes que componen los ritos funerarios para llevarlo a su descanso eterno. Después de su velatorio privado, el cuerpo de Jorge Bergoglio será trasladado hasta la Basílica de San Pedro, donde se dará inicio a su velatorio público a partir de las 9 de la mañana del día miércoles. Los fieles tendrán 3 días para ir a despedirlo. El sábado su ataúd será llevado hasta la Plaza de San Pedro, donde a las 10 de la mañana comenzará su funeral. Tras finalizar estos ritos, el Papa será sepultado a petición suya fuera del Vaticano, específicamente en la Basílica de Santa María la Mayor, su templo de gran devoción. Realmente esperamos que la persona que lo suceda sea alguien que tenga sus mismos ideales, porque creo que él logró una gran unificación de la Iglesia Católica. Entre 15 y 20 días después de su fallecimiento debería darse inicio al cónclave, el proceso secreto en el que se elegirá al sucesor de Francisco. Es así que los cardenales de todo el mundo han comenzado a llegar hasta el Vaticano para participar de este encuentro. Aproximadamente 60 de ellos se reunieron este martes para dar apertura a su primera congregación general. Él estuvo muy atento a la problemática de la cultura femenina y de la cultura juvenil, a la ciencia, a la tecnología, la inteligencia artificial y también mucho, diría yo, a la comunicación, la cultura digital y sobre todo ha sido alguien que ha innovado el lenguaje de la Iglesia. De los 252 cardenales que existen, solo 135 tienen menos de 80 años y por lo tanto derecho a voto en la elección del nuevo Papa. El 80% de ellos, de hecho, fueron nombrados por Francisco. Sin embargo, 2 de los cardenales electores ya confirmaron que por motivos de salud no viajarán al Vaticano, es decir, que hasta el momento el número de purpurados será de 133, reduciendo la mayoría de 2/3 a 89. El Papa Francisco se encargó de preparar este próximo cónclave con una diversidad de nacionalidades de cardenales de todo el mundo y que de una u otra manera eso influirá, ¿no?, en el próximo Papa que está por ser elegido. La Capilla Sixtina será el escenario de las votaciones, que se desarrollarán diariamente hasta que un candidato consiga la mayoría necesaria. Cuando eso ocurra, humo blanco saldrá de su chimenea. El último cónclave, el de Francisco, duró solo 2 días e incluyó 5 rondas de votaciones. Así, en las próximas semanas se podría saber quién será el nuevo líder de 1.400 millones de católicos en todo el mundo. Nueve de la noche con 9 minutos, listas junto a Alicia Contreras, nuestra editora internacional, para revisar qué está ocurriendo en Roma, porque hay un hito en nuestra madrugada. Así es, Mónica, 6 horas más faltan para que el féretro del Papa Francisco sea trasladado a la Basílica de San Pedro. Va a ser a las 9 de la mañana en Roma, 3 de la mañana de nosotros en Chile. Y ahí comienzan entonces los 3 días en los que los fieles van a poder ir a despedirse del Papa Francisco para después entonces dar paso al funeral del próximo sábado. Hoy día también el secretario del Vaticano, Pietro Parolin, que hablábamos ayer de él, que suena como uno de los posibles candidatos para suceder el Papa Francisco, rezó el rosario por Francisco en la Basílica de Santa María la Mayor, que es donde va a ser enterrado el Papa Francisco. Así lo pidió él. Así lo pidió él. El sábado se va a realizar entonces el funeral, va a comenzar a las 4 de la mañana de nosotros, 10 de la mañana en el Vaticano. Vamos a transmitir esa misa entonces que va a presidir el decano del Colegio Cardenalicio. Pero ya son distintos los líderes que van a asistir a este funeral.
Javier Milei, Luis Ignacio Lula da Silva, Donald Trump va a llegar el próximo viernes al Vaticano entonces para asistir a este funeral. No lo va a hacer el presidente Gabriel Boric, ya anunció la delegación que va a representar a Chile. En total, 170 delegaciones internacionales van a acudir entonces al funeral del Papa Francisco. ¿Quiénes son? Lo vemos en la nota de Antonia Galilea. El obelisco de Buenos Aires se iluminó con la frase "Recen por mí" para homenajear al Papa Francisco luego de su muerte este lunes. Javier Milei, a pesar de sus diferencias, expresó sus condolencias a su compatriota a través de sus redes sociales. A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí. No solo le rindió tributo a la máxima autoridad de la Iglesia, sino que también fue uno de los primeros en confirmar su asistencia al funeral que se realizará este sábado en la Plaza San Pedro. Se espera que lleguen al lugar 170 delegaciones de jefes de Estado y de gobierno de distintos lugares del mundo. En Francia, además de homenajear a Francisco apagando las luces de la Torre Eiffel, Macron expresó su pesar por la muerte y confirmó que asistirá a su despedida. El Santo Padre ya no está. Quisiera expresar aquí toda la tristeza que sentimos en este momento y el profundo dolor que comparten muchos en Francia, pero también en todo el planeta. El presidente Donald Trump tampoco tardó en confirmar su asistencia al funeral de Francisco, señalando que está deseando estar allí junto a la primera dama, Melania Trump. Acabo de firmar una orden ejecutiva para izar a media asta las banderas de nuestro país, todas las banderas federales y estatales, en honor al Papa Francisco. Era un buen hombre, trabajaba duro, amaba al mundo y es un honor hacerlo. Por su parte, Rusia ya descartó la presencia de Vladimir Putin, pero aún así el mandatario tuvo palabras para recordar a Francisco. El Papa ha hecho mucho, no solo por su rebaño, sino por el mundo en general. Ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a todo el mundo cristiano y, en primer lugar, por supuesto, a los católicos. El presidente Volodymyr Zelensky también señaló que irá y expresó su pesar por la muerte del pontífice, a quien agradeció sus constantes plegarias por la paz en Ucrania y por los ucranianos. Desde el Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer confirmó que viajará a Roma. El Palacio de Buckingham informó que el príncipe William irá al funeral en representación del rey Carlos III. Por su parte, los reyes de España, Felipe VI y Leticia, encabezarán la delegación oficial española. El presidente Pedro Sánchez, que rindió tributo el lunes al Papa, anunció que no asistirá al entierro. Un líder que abogó por la lucha contra la pobreza, por una mirada humanista del fenómeno de la migración, por la mitigación y la adaptación al cambio climático o contra la intolerancia cuando más falta hacía. Estoy convencido de que el mundo va a echar de menos su valor, su mensaje, y desde España honraremos su figura. Desde Latinoamérica, el presidente Lula da Silva anunció que participará en el funeral acompañado por su esposa Yanya y una comitiva oficial. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no asistirá, pero enviará en representación de México a su secretaria de Gobernación. Se espera que las autoridades continúen confirmando su asistencia a la despedida del primer Papa latinoamericano, un evento que congregará a cientos de líderes mundiales. Ya lo decías tú, Mónica, va a ser el primer papa en más de un siglo en ser enterrado fuera de la ciudad del Vaticano, en la Basílica Santa María de la Mayor. Y hay una conexión especial con esta basílica. El papa siempre iba antes y después de un viaje. También fue a agradecer tras sus hospitalizaciones por su relación también con la imagen de la Virgen María. Pero, ¿cómo es esta basílica? María Luisa Carrión tiene un informe completo. Era bien temprano el día en que inició su papado y la primera actividad de Francisco, ya como sumo pontífice, fue depositar flores en el altar y orar en la Basílica Santa María la Mayor. Algo que no era de extrañar, su devoción por la Virgen era conocida y este era un lugar que frecuentaba desde antes de encabezar la Iglesia Católica. Ya como sucesor de Pedro, visitó el templo en más de un centenar de ocasiones.
Estuvo allí también luego de sus 2 intervenciones quirúrgicas y en cada momento clave de sus 12 años como papa. La basílica es una de las más importantes del mundo y la primera gran iglesia dedicada a la Virgen María. Sin embargo, hay un detalle que los jesuitas no pasan por alto. Aquí celebró su primera misa San Ignacio de Loyola el 25 de diciembre de 1538. Primera Eucaristía del fundador de la Compañía de Jesús en Roma y el lugar que eligió el primer papa latinoamericano, el primer papa jesuita a cargo de la Iglesia Católica para ser sepultado. Como siempre le prometí a la Virgen, ya está preparado el lugar, quiero ser enterrado en Santa María Mayor. Ah, sí. Sí, porque es mi gran devoción, es muy gran devoción. Siempre va antes de un viaje. Y antes, ya cuando venía, ¿no? Siempre iba los domingos a la mañana, que estaba en Roma, me iba un rato allí. No sé, hay una ligación muy grande. Por eso no pocos teólogos señalan que la elección de Francisco era la decisión esperada. Su tendencia natural era esto. O sea, hay una consecuencia lógica. Es consecuente con todo lo que venía haciendo. Consecuente desde su inicio, desde el inicio de su pontificado hasta su muerte. O sea, una misma línea, un mismo modo de proceder. Francisco será el primer papa en más de 100 años en ser sepultado en esta iglesia, una que ya alberga los cuerpos de otros 7 sumo pontífices y varias figuras religiosas. Me parece que el propio Papa pidió ser enterrado aquí antes de morir. Sin duda es una iglesia muy querida para él y así la viviremos, sobre todo ahora que, lamentablemente, el Papa ha fallecido. Era muy devoto de Nuestra Señora Salus Populi Romani, así que siempre venía, traía un ramo de flores, siempre venía. Por eso mandó a hacer la tumba aquí, será enterrado aquí, porque quería estar aquí. Eso es todo. Lo lamenté mucho porque queríamos mucho al Papa Francisco. Sin embargo, esto no es lo único que dejó claramente estipulado Francisco en su testamento, redactado hace casi 3 años. Cambió los ritos funerarios papales para simplificarlos. Uno de los cambios más importantes fue que pidió ser enterrado en un sencillo ataúd de madera. Los papas anteriores han sido enterrados en un ataúd con 3 ataúdes entrelazados, de ciprés, roble y plomo. Además, especificó que su sepulcro no posea una decoración particular y tenga la inscripción de su nombre en latín, Franciscus. Yo creo que se va a transformar ciertamente en un lugar de peregrinación. Nosotros hemos visto cómo la tumba de Juan Pablo II aquí en San Pedro está siempre llena de peregrinos, entonces ahora también muy probablemente la tumba del Papa Francisco también va a generar esta atracción de mucha gente que va a querer ir a rezar a la tumba del Papa. Orar en la tumba de un papa que para su despedida también pidió alejarse de la pomposidad. Algunos señalan que siguiendo la línea de cómo vivió su pontificado. El año pasado, en 2024, modificó las reglas del funeral del Papa, simplificando en realidad los ritos funerarios. Quería que el rito fuera muy sencillo, centrado en la fe que todo cristiano debe tener en el Señor resucitado. Será entonces en esta iglesia que también cuenta la leyenda cristiana de una nevada milagrosa en pleno verano del año 358, justo donde se levanta el templo, donde desde este sábado estará el cuerpo de Francisco. La basílica tiene una estructura de 5 plantas y una forma que se ha dicho simboliza el viaje de la tierra al cielo. Y Mónica, ya lo decíamos, en un par de horas más se va a trasladar el cuerpo del Papa Francisco a la Basílica de San Pedro y queremos tomar contacto precisamente con Iván Rodríguez, nuestro compañero de CNN, quien está en Roma para contarnos de los últimos preparativos de estos ritos sobre el Papa Francisco. ¿Cómo estás, Iván? Buenas noches. Buenas noches, Iván. Mónica, Alicia, desde acá en Roma, buenos días. Y como bien dicen, en unas horas acá, ahora de Roma, el féretro de Francisco será trasladado a la Basílica de San Pedro, donde el público también podrá ir y visitarlo en ese momento, y esperamos que miles de personas harán fila para poder tomar ventaja de esa oportunidad de decirle adiós a Papa Francisco. En su testamento, Francisco dio sus instrucciones para su entierro y dijo que la tumba de él debe estar en el suelo, simple, sin
ornamentación particular con la única inscripción Franciscus. Francisco también dijo que a lo largo de su vida siempre se había encomendado a la Virgen María, y por eso es una de las razones porque él ha elegido ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor en la ciudad de Roma. Como habían dicho, es algo que no ha pasado en más de 100 años. Hay 7 otros papas que ya han sido enterrados en esa misma basílica, pero hace mucho tiempo que no ha sucedido eso, así que vamos a ver algo histórico para nosotros en nuestras vidas. El Papa Francisco también será recordado por su apasionada defensa de los migrantes, también por la difícil situación que tuvo. Siempre estaba diciendo que él quería ver la paz en varios lugares donde ahora siguen en guerra, y también sus esfuerzos a la diplomacia. Algunos fieles también dicen que lo van a recordar a Francisco por el enfoque progresista de su papado. En las próximas semanas es cuando empezaremos a ver 120 cardenales empezar a convocar un conclave para elegir el sucesor del Papa. Lo que es interesante aquí, Mónica Alicia, es que el 80% de los votos emitidos en el próximo conclave serán emitidos por cardenales que fueron nombrados por Francisco. Así que se empieza a especular un poco que posiblemente ese legado de Francisco siga quizá con otro papa que sea elegido, unos de los cardenales que él puso en esa posición de cardenal. Estamos también aprendiendo un poco más de los líderes internacionales que van a asistir al funeral el sábado por la mañana aquí en la Basílica de San Pedro. Unos de ellos incluyen el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Melania Trump, también el presidente francés, Emmanuel Macron, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también el primer ministro de Gran Bretaña, Keir Starmer. Las palabras finales del Papa también nos hacen pensar un poco y reflejar un poco de su estado y de pensar en esos últimos días, en esos últimos momentos. Un funcionario del Vaticano esta mañana sacó información diciendo quién lo ayudó a uno de los enfermeros que lo había ayudado ese domingo de Pascua a salir a visitar las miles de personas que estaban acá enfrente del Vaticano. El Papa había dicho gracias por traerme de vuelta a la plaza y le expresó a él esas gracias. Iván. Sí, quisiéramos preguntarte, Iván, ¿cómo has visto que ha cambiado la ciudad? ¿Cómo está la ciudad hoy día, cada vez con mayores medidas de seguridad? ¿Cómo se prepara? ¿Y cómo está el ánimo de la gente? ¿Cómo van recordando a este Papa? ¿Cómo va siendo percibida su imagen, pero además la vida diaria en Roma? ¿Cómo se está desarrollando? ¿Cuánto ha cambiado? Te puedo contar que hay mucha sorpresa todavía acá en la ciudad de Roma. Mucha gente todavía no puede creer, especialmente ayer te diré que mucha gente no podía creer que ya había fallecido el Papa Francisco. Había un poco de shock en la ciudad de Roma, y ahora creo que se siente un poco más de reflexión, pensando en la vida que tuvo el Papa Francisco, lo que él pudo lograr durante siendo que él fue Papa. Pero acerca de la seguridad te puedo contar, aquí estamos a unos metros del Vaticano y hay gente que empieza a poner rejas afuera acá. No sé exactamente cómo lo van a ir planeando, pero en estas horas de la madrugada de Roma se nota que están construyendo quizá plataformas para empezar a navegar por donde va a pasar tanta gente, miles de personas que se esperan entrar mañana, empezando en la mañana aquí en varias horas. Así que se empieza a ver mucho movimiento acá en la ciudad de Roma, y mañana va a ser increíble poder ver las miles de personas que llegan al Vaticano, pensando en lo que hemos visto en el pasado con el Papa Juan Pablo II, que se vio millas y millas de personas. También se esperan acá 10 de miles de personas que tomen esa oportunidad para decir adiós y también gracias al Papa. Muchas gracias, Iván, por acompañarnos en la madrugada allá en Roma. Esperamos mantener el contacto entonces en las próximas horas. Buenas noches, que estés bien. Buenas noches, gracias.
Y Mónica, para terminar este comentario, tenemos un tema un poco más liviano, porque la pregunta ha sido, ¿has visto Conclave, la película? Todavía no. Todavía no, lo siento, sé que hay que verla. La voy a ver. Bueno, pero ha sido la pregunta de las últimas horas entre las personas. ¿Has visto Conclave? ¿Has visto Conclave? 287% aumentó el número de audiencia de esta película después de la muerte del Papa Francisco, que justo fue estrenada en el streaming horas antes de que muriera el Papa Francisco. En uno de los streaming, porque ya estaba. Sí. En otro, en dos de los streaming se subió horas antes de que muriera. 200% ha subido, y no solo esta película, que es muy buena, ejemplifica muy bien cómo funciona el cónclave, que en los próximos días va a comenzar. También otra película de Netflix, Los dos papas. Esa sí la vi. Súper buena, ¿o no? Sí. ¿Qué te pareció? Interesante, sí. Y muy interesante cómo muestra la vida de los dos papas. 400% subió la audiencia de esa película. Wow. Así que gran publicidad. Tarea para la casa. Tarea para la casa, sí. La veo. Ya, nos vamos con Alicia Contreras a la pausa y al regreso más aquí en CNN Prime. Termina CNN Prime, pero atención porque hoy día es martes, por lo tanto es momento de Futuro 360. Lo dejamos en compañía de Paloma Ávila y luego, como siempre, Fernando Paulsen llega con Última Mirada. Martes 22 de abril, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.